Hola a todos, ¿cómo están? Les tengo un video bastante interesante. Recuerden que estamos en el ciclo de Revisitando Sumeria. Pero ¿qué pasa? Ya estamos en el pequeño... Ya avanzamos con la mitad, ya vimos los aliados, las 4 razas. Entonces voy a hacer algo un poco más distinto para hacer esta espera para la siguiente parte, que son las armas, los talismanes, los tótems, sobre todo los talismanes. Y vamos a ver algunas historias. Ya estoy preparando algunas historias de las ilustraciones, pero a su vez se desprenden muchas macro historias de esto, de esta mitología. Por ejemplo, tenemos la del Diluvio Universal, tenemos la de Historia de Gilgamesh, y en este caso vamos a partir con el tema de el Enuma Elish, el mito de la creación de Sumeria. Aquí se desprende mucho tema, muchos dioses, así que solicito un poco de paciencia, porque ahí voy a irme explicando, pero tratando de ilustrar. Y ahora, sabiendo que voy a aprovechar las ilustraciones de las cartas mitos, vamos a partir con el relato. Este relato lo estuve buscando en diferentes fuentes, pero lo más como fácil de explicar lo encontré en Wikipedia, curiosamente. Lo que es en base a epopeya, a poesía antigua o en base a otro idioma es muy enredado. Así que curiosamente está más ordenado. Igual les voy a dejar el link de una supuesta traducción al español, pero como les digo, esto es muy impreciso. Solo estuve buscando un par de fuentes para que pudiéramos corroborar que no está errado. Pero si alguien tuviera alguna fuente principal, digo, una fuente que sirviera más para complementar, bienvenido sea. Vamos a comenzar. Antes no había ni cielo ni tierra, solo había agua, el agua salada y el agua dulce. Entre estas dos aguas surgieron dos dioses primordiales, Tiamat y Apsu. Tiamat era el agua salada y Apsu era la representación del agua dulce. ¿Qué pasa? Estos dos dioses primordiales, únicos, tuvieron hijos. Un pequeño panteón. Nada del otro mundo. En realidad sí, eran complicadas las historias, pero tenemos, por ejemplo, al Amo, a la Hamu también, a Hacha, a Mumu, que son dioses, por ejemplo, de la neblina, dioses guardianes del cielo, quizá una diosa de la tierra, Kaka, que no tengo idea, Kaka o Kaka, no tengo muchos datos, y Kingu también, que eran unos dioses un poco más poderosos. Hasta aquí tenemos una descendencia. ¿Qué pasa? Que Kizar y Achar o Hacha tuvieron un hijo, Anu. O sea, Anu vendría siendo ya nieto de Tiamat. Pero ¿qué pasa? Que Anu, con otra diosa llamada Ki, tuvieron a Enki o Ea en algunos de los textos. Ea y Enki son el mismo sujeto. Aquí vamos a ver que hay muchos nombres, por eso requiero que pongan atención, porque hay nombres que se cambian. Entonces, ya tenemos otra generación de dioses, no se especifica mucho, pero sale Enki, que se supone que es el más poderoso, es el equivalente al Zeus, podríamos decir, a imaginar un poco, pero guardando las proporciones. Y este, con Ninursag, que a su vez también se le llama Nintu, que también tiene una ilustración en mitos, y a que a su vez originalmente se le llama Damgalnuna, tienen a Marduk. Marduk es el dios como el menor, el dios más pequeño. Pero ahí vamos a ir viendo cuál es la importancia de este dios pequeño. Como ven, ya hay algunas generaciones, pero siguen siendo Tiamat y Apsu los que mandan más.
tan arriba de las cadenas. Pero ¿qué pasa? Que Enki se vuelve como uno de los primeros líderes. Los dioses empiezan a bailar, a celebrar, a crear las artes. Y esto no le gusta ni a Tiamat ni a Apsu, sobre todo a Apsu. Entonces, Apsu empieza a pensar cómo podemos acabar con estos dioses nuevos. Había un dios que lo apoyaba, que era Mumu. Y curiosamente Tiamat, que si usted recuerda la edición sumeria, es como el antagonista principal. Originalmente Tiamat estaba en contra de esto. ¿Cómo va a destruir a quienes hemos engendrado? Era una madre relativamente compasiva. Pero ¿qué sucede? Que Mumu, el dios de la niebla podríamos decir, hace que ataque a los demás. En eso, Enki usa poderes, hace dormir a Apsu y lo mata. Hasta esta primera parte ya tenemos esta jerarquía media rara. Es como la historia más de la pelea de los terrenos más grandes que han visto en una mitología. Enki mata a su, podríamos decir, abuelo, bisabuelo. Y esto causa que Tiamat organiza un ejército con algunos dioses, semidioses menores, que muchos nombres se repiten, muchas veces, pero que no salen más a detalle. Pero sí salen estos: Kingu, que lo toma como, además de ser su hijo, lo toma como esposo. Umu, Ugayu, Lararak, son bestias que están a la exposición de ella. ¿Qué pasa? Que Anu le pidió a Ea de Enki, que fuese donde Tiamat para aplacarla, porque después de todo él había comenzado todo. Pero ella lo intimida demasiado y él vuelve con su abuelo, pero trata de convencerlo, no lo logra, y comenzó con una de las frases que, aunque suene machista y suene como graciosa en algunos contextos, se da para entender un pequeño subtexto acá. Sin embargo, se mostró seguro de que Tiamat, aunque fuerte, no era invencible, pues aunque el poder de una mujer sea muy grande, no igual al de un hombre. Recuerden que está el principio masculino, el femenino, Tiamat es el caos, un tema más filosófico. Pero como ven, ya tenemos que Tiamat es una fuerza casi imparable de la naturaleza, pero Anu, como hijo, pero a su vez uno de los mayores, subestima a lo que es su madre. Entonces trata de pedir que envíen otro campeón, y el campeón elegido es Marduk. Exacto, el dios menor, el dios más pequeño, podríamos decir. Entonces se reunieron, celebraron un banquete, nombraron a Marduk vengador y lo centraron en un trono. O sea, lo tomaron como a uno de los mayores dioses. Y él se preparó: una lanza, un par de espadas, arcos, muchas armas, un par de redes, y se fue a luchar contra Tiamat, el dragón primordial. Como ven, tenemos otra ilustración acá. Y bueno, entre Kingu y el poder de Tiamat, Marduk dudó, pero prevaleció. Atrapó a Tiamat y con un golpe de flecha certero la aniquiló. Una vez aniquilada, pasó el tema de qué hacíamos con el cuerpo. Y como ustedes recuerdan de algunas otras mitologías, como por ejemplo las nórdicas o parte de la China, un dios primordial o un ente primordial se divide en tantas partes que va creando cosas. En este caso, Marduk agarró y del cuerpo de Tiamat lo partió en dos, de manera que creó el cielo y la tierra. Y de las lágrimas de ella
surgieron los ríos Tigris y Éufrates, que son los principales y los puntos más importantes de la civilización sumeria en este caso. Pero ¿qué pasa? No solo tenemos el caso del río, sino que también los dioses homenajearon y rindieron pleitesía a Marduk, lo confirmaron que era su rey. Y tanto la Amu como la Amu expresaron que antes Marduk era nuestro hijo querido, pero ahora es nuestro rey. Ellos se volvieron los guardianes. Por otro lado, empezaron a tratar de crear algo, unos sirvientes. Aquí sale el tema de los Anunnakis. Anunnakis son parte del dios Anu, son creaciones de él. Marduk trata de hacer alguna creación para que los dioses pudieran descansar. ¿Y de dónde van a sacar? De Kingu, el que incitó todo esto. Ese fue su castigo, y de su sangre se crearon los humanos. Como ven, es un relato bastante interesante, un poco enredado, pero interesante. Y se tiene ese tema, que hay otras mitologías que hacen lo mismo, que parte de un dios primordial. Partes de su cuerpo se convierten en el cielo, la tierra, las montañas. Entonces es como el precursor de todos estos relatos de creación. Recuerden que la civilización babilonia sumeria es una de las primeras o más antiguas. Siempre se están descubriendo más, pero una de las más antiguas que dejaron escritura y dejaron un registro. Y como ven, involucró muchas cartas, incluso algunas cartas que no son de la edición, pero fue interesante agregarlas. La macrohistoria, podríamos decir, de estas ilustraciones que hemos visto en otros videos como historia oculta. Así que ahora voy a ir pensando en qué video voy a ir subiendo, pero también voy a armar un video con respecto a lo que es Gilgamesh y voy a ver si acaso encontrar algo con respecto a lo que fue el diluvio y lo que es una Pishtin, que son historias igual interesantes y nuevas. Como ven, sí se había tomado el tema de la civilización babilonia acá, pero en mitos, pero nunca en una edición completa. Siempre se habían hecho menciones o iban apareciendo algunos personajes. Entonces, desprende varias historias, muchas historias. Así que, si tienen paciencia, voy a armar la siguiente. Nos vemos.